Bueno, estaba distraído compartiendo. Eh, Hoy venimos con el sexto encuentro de el oficio de científico de Pierre Bourdieu. Em, el capítulo que vamos a leer hoy es Un secreto a voces bien guardado. Perdón. Antes de continuar, voy a decir algo que siempre me olvido, que es pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y de esa manera el canal va creciendo. Em, bueno, ahora leemos Un secreto a voces bien guardado. Los estudios de laboratorios tienen una importancia manifiesta en la medida en que han roto con la visión un tanto lejana y global de la ciencia para aproximarse estrechamente a los lugares de producción. Así pues, representan una aportación incontestable que me gustaría recordar gracias a las manifestaciones de uno de los miembros de dicha corriente, Karim Nor Cetina. Los objetos científicos no solo son fabricados técnicamente en los laboratorios, sino que también son construidos de manera inseparablemente simbólica y política mediante unas técnicas literarias de persuasión determinadas que pueden encontrarse en los artículos científicos mediante unas estratagemas políticas con las que los científicos aspiran a establecer unas alianzas o a movilizar unos recursos o mediante las selecciones que construyen los hechos científicos desde dentro. Bueno, densa la frase, sobre todo para una mirada más pueblerina sobre la ciencia. Esta frase es densa. Esperemos que eh, explique más adelante, pero la vamos a repetir y voy a tratar de hacer algún comentario. Entonces dice Karim Nor Cetina. Los objetos científicos no solo son fabricados técnicamente en los laboratorios, o sea, ahí podemos hacer un punto. Los objetos científicos, los objetos de estudio de la ciencia son fabricados en los laboratorios. Es decir, algo que en la enseñanza secundaria, de educación secundaria, quiero decir, ¿no? Eh, Incluso en la facultad, se presenta como a la ciencia como trabajando con objetos del mundo. Aquí, Karin Nor-Cetina nos dice que los objetos científicos no solo son fabricados técnicamente en los laboratorios, sino que también son construidos de manera inseparablemente simbólica y política, mediante, mediante técnicas literarias de persuasión determinadas que pueden encontrarse en los artículos científicos, mediante unas estratagemas políticas con las que los científicos aspiran a establecer unas alianzas o a movilizar unos recursos, o mediante las selecciones que construyen los hechos científicos desde dentro.
Bien, entre los pioneros de los estudios de laboratorio, me gustaría recordar los trabajos de Mirko Meck y Frederick Holmes, que se han apoyado en los apuntes de laboratorio de Clover Nard para analizar diferentes aspectos de la obra de este sabio. Allí vemos que los mejores científicos descartan los resultados desfavorables como aberraciones que hacen desaparecer de los informes oficiales y transforman a veces experiencias equívocas en resultados decisivos o modifican el orden en el que las experiencias han sido realizadas, etcétera, y que todos se doblegan a las estrategias retóricas comunes que se imponen en el paso de los apuntes privados de laboratorio a las publications. Conviene citar aquí a Medawar, que resume muy bien las distorsiones que se cometen al apoyarse únicamente en los informes publicados. Los resultados parecen más decisivos y más honestos, los aspectos más creativos de la investigación desaparecen. Y da la impresión de que la imaginación, la pasión y el arte no han desempeñado ningún papel y que la innovación no procede de la actividad apasional de unas manos y de unas mentes profundamente implicadas, sino de la sumisión pasiva a los preceptos estériles del supuesto método científico. Este efecto de empobrecimiento conduce a ratificar una visión empirista o inductivista, a la vez anticuada e ingenua, de la práctica de la investigación. Bien. Em, entonces hay mucho trabajo político para que emerja el supuesto método científico, cuando en realidad lo que hay es una serie de procedimientos para fraguar los experimentos de laboratorio de tal manera que cumplan con las expectativas o con las predicciones, ¿no? Bueno, esto nos dice Bourdieu. Em, Me gustaría eh, que pusiera ejemplos para poder este, tener más contacto, digamos, con esa realidad que está describiendo, que este, parece bastante irreal, ¿no? Karin Nor-Cetina, a partir de un trabajo sobre un laboratorio en el que estudia minuciosamente los estados sucesivos de un draft que culmina en su publicación después de 17 versiones sucesivas, analiza con detalle las transformaciones de la retórica del texto, el trabajo de despersonalización realizado por los autores, etc. Solo podemos lamentar que, en lugar de entregarse a largas discusiones teórico-filosóficas con Habermas, Laumann, etc., no se le ocurra transmitir las informaciones propiamente sociológicas sobre los autores y sobre su laboratorio, que permitirían relacionar las estrategias retóricas utilizadas en la posición del laboratorio con el campo científico y con las disposiciones de los agentes implicados en la producción y la circulación de los drafts.
Pero es en Nigel Hilbert y Michael Mulkey donde he encontrado la exposición más exacta y más completa de las características de dicha tradición. Muestran que los discursos de los científicos varían según el contexto y diferencian dos repertorios. Me parece que sería mejor decir dos retóricas. El repertorio empírico es característico de los textos formales de investigación experimental que están escritos de acuerdo con la representación empírica de la acción científica. El estilo tiene que ser impersonal y hay que minimizar la referencia a los actores sociales y a sus creencias de manera que ofrezcan todas las apariencias de la objetividad. Las referencias a la dependencia de las observaciones respecto a la especulación teórica desaparecen. Claro, es decir, cómo las observaciones en el laboratorio modifican la teoría, eh, eso desaparece. Todo contribuye a subrayar la distancia del científico respecto a su modelo. La descripción en la sección metodológica está expresada mediante fórmulas generales. El otro repertorio, bueno, este era el repertorio empírico, ¿no? Y ahora el otro repertorio, el contingente, coexiste con el primero. Cuando hablan informalmente, los científicos insisten en la dependencia de un sentido intuitivo de la investigación. Eh, entonces dicen, cuando hablan informalmente, los científicos insisten en la dependencia de un sentido intuitivo de la investigación, que es inevitable, dado el carácter práctico de las operaciones consideradas. Esas operaciones no pueden ser escritas y realmente solo es posible llegar a entenderlas gracias a un estrecho contacto personal. Los autores hablan de practical skill, de mañas y habilidades tradicionales, de recetas. Los investigadores utilizan a menudo la comparación con la cocina. La investigación es una práctica consuetudinaria cuyo aprendizaje se realiza por medio del ejemplo. Se establece una comunicación entre personas que comparten el mismo background de problemas y de presupuestos y de presupuestos técnicos. Es curioso que, como observan los autores, los científicos recuperen el lenguaje del repertorio contingente cuando hablan de lo que hacen los demás o para explicar su lectura del protocolo oficial de sus colegas, del tipo es un conservador empedernido. En suma, los científicos utilizan dos registros lingüísticos. En el repertorio empírico, escriben de una manera convencionalmente impersonal, al reducir al mínimo las referencias a la intervención humana. Construyen unos textos en los cuales el mundo físico parece actuar y hablar literalmente por sí mismo. Cuando el autor está autorizado a aparecer en el texto, es presentado bien como obligado a emprender las experiencias o a alcanzar las conclusiones teóricas por las exigencias inequívocas de los fenómenos naturales que estudia, bien como rígidamente obligado por las reglas del procedimiento experimental. En unas situaciones menos formales, dicho repertorio es completado y a veces contradicho
por otro repertorio que pone el acento en el papel desempeñado por las contingencias personales en la acción y la creencia. El informe, el informe asimétrico que presenta la creencia correcta como si surgiera de manera indiscutible de la prueba experimental y la creencia incorrecta como el efecto de factores personales, sociales y generalmente no científicos, reaparece en los estudios sobre la ciencia, que casi siempre se apoyan en los informes formales. Bien, es decir, em, en los informes de la experimentación figura uno de los registros, que sería el racional, eh, experimental, y el otro registro aparece como borrado y solo se lo puede, em, el otro registro, el de las contingencias, eh, aparece borrado y solo se lo puede reconstruir en un estudio sociológico, ¿no? Cuando la sociología va al campo eh, y verifica cómo son los procedimientos de la investigación, ¿no? En realidad, lo que la sociología descubre es conocido y pertenece incluso al orden del common knowledge, del conocimiento común, del sentido común, diríamos acá. Como dicen los economistas, el discurso privado sobre el lado privado de la investigación parece que ni pintado para devolver la modestia al sociólogo. El discurso privado sobre el lado privado de la investigación parece que ni pintado para devolver la modestia al sociólogo, tentado de creer que descubre los intríngulis de la ciencia y debe, en cualquier caso, ser tratado con gran reflexión y delicadeza. Sería preciso desplegar los tesoros de una fenomenología refinada para analizar estos fenómenos de doble conciencia que asocian y combinan, como todas las formas de mala fe, en el sentido sartreano, eh, saber y rechazo de saber, saber y rechazo de saber que se sabe, saber y rechazo de que otros digan lo que se sabe, o peor aún, de que lo sepan. Convendría decir otro tanto de las estrategias de carrera y, por ejemplo, de las elecciones de especialidad o de objeto que no pueden ser descritas siguiendo las alternativas normales de la conciencia y de la inconsciencia, del cálculo y de la inocencia. Todos estos juegos de la mala fe individual solo son posibles mediante una profunda complicidad con un grupo de científicos. Un matecito. Pero me gustaría tratar con más detalle el último capítulo titulado Joking Apart. Los autores observan que cuando entran en un laboratorio descubren, a menudo pegados en la pared, tres textos extravagantes
como un diccionario de frases que circulan de laboratorio en laboratorio y recuerdan los discursos irónicos y paródicos a propósito del discurso científico que producen los propios científicos. Según el modelo de las listas de debe decirse, no debe decirse, de los manuales de idiomas, los autores establecen un cuadro comparativo que confronta dos versiones de la acción: la producida por la presentación formal y la descripción informal de lo que ha sucedido realmente. A un lado, lo que escribió; al otro, lo que pensaba. Y acá parece que ponen un ejemplo. Sabemos desde hace tiempo, no me he tomado la molestia de buscar la referencia. Aunque todavía no sea posible ofrecer una respuesta definitiva a esas preguntas, el experimento no ha funcionado, pero he pensado que por lo menos podría aprovecharlo para una publicación. Han sido elegidas 3 de las muestras para un estudio detallado. Los resultados de las otras carecían de todo sentido y han sido ignorados. Dañado accidentalmente durante el montaje, se cayó al suelo. De gran importancia teórica y práctica, interesante para mí. Esto es genial. Sugerimos que, sabemos que, parece, creo. Se cree generalmente que, también lo piensan otros tíos. Este divertido cuadro permite descubrir la hipocresía de la literatura formal, pero la doble verdad de la experiencia que los agentes pueden tener de su propia práctica tiene algo de universal. Conocemos la verdad de lo que se hace, por ejemplo, el carácter más o menos arbitrario o en cualquier caso contingente de las razones o de las causas que determinan una decisión judicial, pero para estar en regla con la idea oficial de lo que se hace o con la vida obvia y evidente, es preciso que esa decisión parezca que ha sido motivada por unas razones lo más elevadas y jurídicas posibles. El discurso formal es hipócrita, pero la tentación del radicalismo chic lleva a olvidar que las dos verdades coexisten con mayor o menor dificultad en los propios agentes. Es una verdad que me costó mucho trabajo aprender y que aprendí paradójicamente gracias a los cabileños, tal vez porque es más fácil descubrir la hipocresía colectiva de los extraños que la propia. Entre las fuerzas que apoyan las reglas sociales figura el imperativo de regularización, visible en el hecho de estar en regla, que conduce a presentar como realizadas de acuerdo con las reglas prácticas que pueden transgredir por completo dichas reglas, porque lo esencial es salvar las reglas. Y por ese motivo el grupo aprueba y respeta esa hipocresía colectiva. Se trata, en efecto, de salvar los intereses concretos del científico
concreto que ha roto su pipeta, pero también y al mismo tiempo de salvar la creencia colectiva en la ciencia que hace que, aunque todo el mundo sepa que las cosas no han ocurrido de la manera que se dice que han ocurrido, finge ignorarlo. Lo que plantea el problema muy general de la función o del efecto de la sociología que en muchos casos hace públicas unas cosas denegadas que los grupos conocen y no quieren conocer. Sentiría, pues, la tentación de ratificar la verificación que se me antoja en lo esencial, muy poco discutible de Gilbert y Mulcahy o de Peter Medawar, si no estuviera asociada con gran frecuencia a una filosofía de la acción y a una visión cínica de la práctica que encontrará su culminación en la mayoría de los trabajos dedicados a la vida de laboratorio. Así, por ejemplo, si bien es indudable, cierto que, así, por ejemplo, si bien es indudablemente cierto que, tal como afirman Karin Nor, el laboratorio es un lugar en el que se realizan unas acciones con la preocupación de hacer funcionar las cosas, la expresión coloquial making things work sugiere una contingencia de los resultados a propósito de la producción. Hacer funcionar provoca una selección de esos efectos que pueden ser referidos a un conjunto de contingencias racionales al ignorar los intentos que contradicen los efectos. Entonces, el laboratorio es un lugar en el que se realizan unas acciones con la preocupación de hacer funcionar las cosas. No se puede aceptar la idea que expresa en la frase que acabo de citar, en la que prescinde de la afirmación que ocupa el centro de mi primer artículo, del carácter inseparablemente científico y social de las estrategias de los investigadores, e introduce furtivamente la afirmación de una construcción simbólica y política sustentada en unas técnicas de persuasión y unas estratagemas encaminadas hacia la formación de alianzas. Las estrategias, a un tiempo científicas y sociales del hábitus científico, están pensadas y tratadas como estratagemas conscientes, por no decir cínicas, orientadas hacia la gloria del investigador. Bien, pero tengo que referirme ahora, para terminar, a una rama de la sociofilosofía de la ciencia que se ha desarrollado sobre todo en Francia, pero que ha conocido cierto éxito en los campus de las universidades anglosajonas. Quiero hablar de los trabajos de Latour y Bulgar, y en especial de Laboratory Life, que ofrece una imagen amplia de todos los vicios de la nueva sociología de la ciencia. Esa corriente está fortísimamente marcada por las condiciones históricas, de manera que temo encontrarme con muchas dificultades para distinguir
como he hecho en las corrientes anteriores, el momento del análisis de los temas considerados y el momento del análisis de las condiciones sociales de su producción. Por ejemplo, en un resumen que se presenta como favorable al libro de la Tour y Wolga, Laboratory Life, se lee: el laboratorio manipula unas inscripciones en referencia a Derrida, unos enunciados en referencia a Foucault, unas construcciones que crean las realidades que evocan. Tales construcciones se imponen mediante la negociación de los pequeños grupos de investigadores implicados. La verificación es autoverificación. Crea su propia verdad, es autoverificante porque no hay nada para verificarla. Laboratory Life describe el proceso de verificación como un proceso de negociación. Se da por sentado que los productos de la ciencia son el resultado de un proceso de fabricación y que el laboratorio, un universo artificial, aislado del mundo de mil maneras, físicamente, socialmente, así como por el capital de instrumentos que en él se manipulan, es el lugar de la construcción, por no decir de la creación, de los fenómenos gracias a los cuales elaboramos y ponemos a prueba unas teorías que no existirían sin el equipo instrumental del laboratorio. La realidad artificial que los participantes describen como una entidad objetiva, de hecho, ha sido construida. Bueno, reitera lo que venía diciendo, que los objetos científicos están más del lado de ser construidos por los laboratorios, eh, que de ser objetos del mundo que la ciencia investiga. A partir de esta verificación, que por un lector asiduo de Bachelard no tiene nada de sorprendente, podemos, jugando con las palabras o haciéndolas jugar a ellas, pasar a unas proposiciones de aire radical, adecuadas para ocasionar grandes consecuencias, sobre todo en los campus de la otra orilla del Atlántico, denominados por la visión logicista positivista, dominados por la visión logicista positivista. Bueno, está hablando de Estados Unidos, supongo, ¿no? Al decir que los hechos son artificiales en el sentido de fabricados, Latour y Woolgar dan a entender que son ficticios y no objetivos o auténticos. El éxito de sus afirmaciones proviene del efecto de radicalidad, como dice Yves Gingras, que nace de un cambio furtivo de sentido sugerido y estimulado por una hábil utilización de conceptos anfibológicos.
Por ejemplo, en un resumen que se presenta como favorable al libro de la Turi Bulgar Laboratory Life, se lee: el laboratorio manipula unas inscripciones en referencia a Derrida, unos enunciados en referencia a Foucault, unas construcciones que crean las realidades que evocan. Tales construcciones se imponen mediante la negociación de los pequeños grupos de investigadores implicados. La verificación es autoverificación, crea su propia verdad, es autoverificante porque no hay nada para verificarla. Laboratory Life describe el proceso de verificación como un proceso de negociación. Em, Se da por sentado que los productos de la ciencia son el resultado de un proceso de fabricación y que el laboratorio, un universo artificial, aislado del mundo de mil maneras, físicamente, socialmente, así como por el capital de instrumentos que en él se manipulan, es el lugar de la construcción, por no decir de la creación, de los fenómenos gracias a los cuales elaboramos y ponemos a prueba unas teorías que no existirían sin el equipo instrumental del laboratorio. La realidad artificial que los participantes describen como una entidad objetiva, de hecho, ha sido construida. A partir de esta verificación, que para un lector asiduo de Bachelard no tiene nada de sorprendente, podemos, jugando con las palabras o haciéndolas jugar a ellas, pasar a unas proposiciones de aire radical, adecuadas para ocasionar grandes consecuencias, sobre todo en el campus de la otra orilla del Atlántico, dominados por la visión logicista positivista. Ujú. Eh, en Estados Unidos, supongo, ¿no? Al decir que los hechos son artificiales en el sentido de fabricados, Latour y Bulgar dan a entender que son ficticios y no objetivos o auténticos. El éxito de sus afirmaciones provienen del efecto de radicalidad, como dice Yves Gingras, que nace de un cambio furtivo de sentido sugerido y estimulado por una hábil utilización de conceptos anfibológicos. La estrategia de paso al límite es uno de los recursos privilegiados de la investigación de ese efecto. Pienso en la utilización que en los años 70 se hizo de la tesis de Illich sobre la abolición de la escuela para combatir la descripción del efecto reproductor de la escuela. Es decir, es un ejemplo de paso al límite, ¿no? Como la escuela reproduce las condiciones sociales de existencia y con eso reproduce las desigualdades, las injusticias, entonces hay que abolir la escuela. Eso sería un ejemplo de paso al límite. Pero puede conducir a posiciones insostenibles e indefendibles, utilizar este tipo de estrategia discursiva, por ser simplemente absurdas. De ahí una estrategia típica, la que consiste en exponer una posición muy radical del tipo: el hecho científico es una construcción o cambio furtivo de sentido, una fabricación y por tanto un artefacto, una ficción, para después, ante la crítica, batirse en retirada, replegándose tras una serie de banalidades, es decir, tras la cara más vulgar de nociones anfibológicas como construcción, etcétera. Bueno,
construcción es una noción anfibológica, dice Bourdieu acá. Y bueno, pues, habría que rastrear por qué dice eso. Eh, que tiene de ambiguo o de poco claro este, la noción de construcción en el campo científico, ¿no? Eso sería lo que habría que precisar ahí, ¿no? Seguimos. Pero para producir este efecto de desrealización, no se contenta con hacer hincapié en el contraste entre el carácter improvisado de las prácticas reales en el laboratorio y el razonamiento experimental, tal como es racionalmente reconstruido en los libros de texto y en los informes de investigación. Latour y Bolger ponen en evidencia el importantísimo papel que en el trabajo de fabricación de los hechos como ficción corresponde a los textos. Argumenta que los investigadores que examinaron durante su etnografía del Instituto Salk no tenían como objeto las cosas en sí mismas, sino unas inscripciones literarias producidas por unos técnicos que trabajan con unos instrumentos de grabación. Entre los científicos y el caos solo existe un muro de archivos, de etiquetas, de libros de protocolos, de figuras y de papeles. Pese al hecho de que los investigadores creían que las inscripciones podían ser representaciones o indicadores de cierta entidad dotada de una existencia independiente en el exterior, creemos haber demostrado que tales identidades están constituidas únicamente gracias a la utilización de esas inscripciones. Bueno, más claro, échale agua, es decir, es la propia em, desarrollo em, literario de los informes de esas inscripciones que se constituyen los hechos, los objetos científicos que se reducirían a esas inscripciones, ¿no? Seguimos. En suma, la creencia ingenuamente realista de los investigadores en una realidad exterior al laboratorio es una pura ilusión de la que solo puede liberarlos una sociología realista. Paradoja. La creencia ingenuamente realista de los investigadores en una realidad exterior al laboratorio es una pura ilusión de la que solo puede liberarlos una sociología realista. Así que el producto final ha sido elaborado y hecho circular. Las etapas intermedias que lo han hecho posible. A ver, voy a anotar algo. Así que el producto final ha sido elaborado y hecho circular. Las etapas intermedias que lo han hecho posible y en especial
La amplia red de negociaciones y de maquinaciones que han existido al principio de la aceptación de un hecho son olvidadas gracias especialmente a que el investigador borra tras de sí las huellas de su trabajo. Como los hechos científicos son construidos, comunicados y evaluados en forma de proposiciones escritas, la parte esencial del trabajo científico es una actividad literaria e interpretativa. Como los hechos científicos son construidos, comunicados y evaluados en forma de proposiciones escritas, la parte esencial del trabajo científico es una actividad literaria e interpretativa. El trabajo científico como hecho de discurso. Un hecho no es más que una proposición sin modalidad y sin huella del autor. El trabajo de circulación conducirá a borrar las modalidades, es decir, los indicadores de referencia temporal o local. Por ejemplo, estos datos pueden indicar que, creo que esta experiencia muestra que, en suma, todas las expresiones referenciales. El investigador tiene que reconstruir el proceso de consagración, universalización. El investigador tiene que reconstruir el proceso de consagración, universalización, mediante el cual el hecho acaba poco a poco por ser reconocido como tal. Las publicaciones, las redes de citas, las discusiones entre laboratorios rivales y las negociaciones entre los miembros de un grupo de investigación, o sea, por ejemplo, las condiciones sociales en las que la terapia de sustitución hormonal se ha desembarazado de todas las calificaciones conflictivas. Eh, Tienen que describir cómo una opinión ha sido transformada en un hecho y con ello liberada de las condiciones de su producción, que a partir de ese momento son olvidadas tanto por el productor como por los receptores. Latour y Bolgar pretenden situarse en el punto de vista de un observador que ve lo que ocurre en el laboratorio sin compartir las creencias de los investigadores. Poniendo el mal tiempo o buena cara, describen lo que les parece inteligible en el laboratorio. Los indicios, los textos, las conversaciones y los rituales, así como el extraño material. Uno de los grandes momentos de ese trabajo es la ingenua descripción de un sencillo instrumento, una pipeta. De ese modo pueden tratar la ciencia natural como una actividad literaria y recurrir, para describir e interpretar esta circulación de los productos científicos, a un modelo semiológico, el de Greimas. No atribuyen la condición privilegiada que se conceden a las ciencias naturales a la validez especial de sus descubrimientos, sino al costoso equipo
y a las estrategias institucionales que transforman los elementos naturales en textos prácticamente invulnerables al ser el autor, la teoría, la naturaleza y el público otros tantos efectos del texto. La visión semiológica del mundo que los lleva a enfatizar las huellas y los signos los conduce también a esa forma paradigmática del sesgo escolástico llamada textismo, que constituye la realidad social como texto, a la manera de los etnólogos como Marcuse e incluso Hertz, o de los historiadores con el linguistum, que por la misma época comenzaron a decir que todo es texto. Así pues, la ciencia solo sería un discurso o una ficción entre tantas otras. La ciencia solo sería un discurso o una ficción entre tantas otras, capaz, sin embargo, de ejercer un efecto de verdad producido como todos los demás efectos literarios, a partir de características textuales como los tiempos verbales, la estructura de los enunciados, las modalidades, etcétera. La ausencia de cualquier intento de prosopografía condena a buscar el poder de los textos en los propios textos. El universo de la ciencia es un mundo que consigue imponer universalmente la creencia en sus ficciones. La opción semiológica se aprecia con la máxima claridad en The Pasteurization of France, donde Latour trata a Pasteur como un significante textual inserto en una historia que teje una red heterogénea de instituciones e identidades. La vida cotidiana en la granja, las prácticas sexuales y la higiene personal, la arquitectura y el régimen terapéutico de la clínica, las condiciones sanitarias de la ciudad y las unidades microscópicas descubiertas en el laboratorio. En suma, todo un mundo de representaciones que Pasteur construye y mediante el cual se constituye como el sabio eminente. Me gustaría, en cierto modo, a contrario sensu, mencionar aquí un trabajo que, apoyándose en una lectura minuciosa de buena parte de los laboratory notebooks, de las notas de laboratorio, de Pasteur ofrece una visión realista y bien informada, aunque sin un despliegue ostentoso de efectos teóricos gratuitos, de la obra y también del mito. Capítulo 10, Pasteuriano, Jason, eh, la ciencia privada de Luis Pasteur. Lo semiológico se combina con una visión ingenuamente maquiavélica de las estrategias de los científicos, las acciones simbólicas que estos realizan
Me perdí por dónde iba. El discurso formal es hipócrita, pero la tentación del radicalismo chic, ese ya lo había leído, lleva a olvidar las dos verdades coexisten. Radicalizar que pueden transgredir por completo dichas reglas. Sentiría pues la tentación de ratificar la verificación que se me antoja en lo esencial muy poco discutible, si no estuviera asociada con gran frecuencia a una filosofía de la acción, que encontrara su culminación en la mayoría de los trabajos dedicados a la vida del laboratorio. Así, por ejemplo, si bien es indudablemente cierto que tal como afirman Karin Knorr, el laboratorio es un lugar en el que se realizan unas acciones con la preocupación de hacer funcionar las cosas. También había leído por acá. Se da por sentado que los productos de la ciencia son el resultado de un proceso de fabricación y que el laboratorio, un universo artificial aislado del mundo de mil maneras, físicamente, socialmente, así como por el capital de instrumentos que en él se manipulan, es el lugar de la construcción, por no decir de la creación, de los fenómenos gracias a los cuales elaboramos y ponemos a prueba unas teorías que no existirían sin el equipo instrumental del laboratorio. La realidad artificial que los participantes describen como una entidad objetiva, de hecho, ha sido construida. A partir de esta verificación, que para un lector asiduo de Bachelard no tiene nada de sorprendente, también habíamos leído esto.
Lo semiológico se combina con una visión ingenuamente maquiavélica de las estrategias de los científicos. Las acciones simbólicas que estos realizan para hacer reconocer sus ficciones son al mismo tiempo estrategias de influencias y de poder mediante las cuales promueven su propia grandeza. Así pues, se trata de entender cómo un hombre llamado Pasteur ha construido unas alianzas y hecho proselitismo para imponer un programa de investigación. Con toda la ambigüedad resultante del hecho de tratar a unas entidades semiológicas como descriptores sociohistóricos, Latour trata a Pasteur como una especie de entidad semiológica que actúa históricamente y que actúa como actúa cualquier capitalista. Podríamos leer dentro de esta perspectiva la entrevista titulada Le dernier des capitalistes sauvages, Latour 1983, en la que Latour se esfuerza en mostrar que el científico consciente de sus intereses simbólicos sería la forma más perfecta del empresario capitalista, cuyas acciones van totalmente encaminadas a conseguir la maximización del beneficio. El científico consciente de sus intereses simbólicos sería la forma más perfecta del empresario capitalista. Esto me suena muy actual, ¿no? Em, la técnica, no sé, pienso en este Elon Musk, ¿no? Como el ejemplo del científico. Él no es el científico, pero lleva adelante una empresa científica, tecnológica, más que científica. Eh, entonces, el científico consciente de sus intereses simbólicos sería la forma más perfecta del empresario capitalista, cuyas acciones van totalmente encaminadas a conseguir la maximización del beneficio. Bueno, me falta pillarlo, pero algo, algo me suena ahí, ¿no? Al no buscar el principio de las acciones allí donde realmente reside, es decir, en las posiciones y en las disposiciones, la actor solo puede encontrarlo en unas estrategias conscientes, por no decir cínicas, de influencia y de poder, y de ese modo retrocede de un finalismo de los colectivos a la manera de Merton a un finalismo de los agentes individuales. Y la ciencia de la ciencia, la epistemología, se ve reducida a la descripción de las alianzas y de las luchas por el crédito simbólico. Después de verse acusado por los defensores del programa Fuerte de cultivar la desinformación y de utilizar unas estrategias científicas desleales, Latour, que en todo el resto de su obra aparece como un constructivista radical, se ha convertido recientemente en defensor del realismo, invocando el papel social que atribuye a los objetos y en especial a los objetos manufacturados en el análisis del mundo científico. Propone ni más ni menos la recusación de la distinción entre los agentes humanos y los agentes no humanos. Por el ejemplo más asombroso es pero el ejemplo más asombroso es el del mecanismo de portero automático que Latour en un artículo titulado Where are the missing masses invoca con la intención de encontrar en las cosas las coerciones que faltan, las masas ausentes, referencia científica chic.
en el análisis corriente del orden político y social. Aunque se trate de objetos mecánicos, las puertas y los objetos técnicos actúan como coerciones constantes sobre nuestros comportamientos y los efectos de la intervención de tales agentes son indiscernibles de los que ejerce un control moral o normativo. Una puerta nos permite pasar solo por un determinado lugar de la pared y a una determinada velocidad. Un policía de cartón regula el tráfico de la misma manera que un policía real. Un ordenador de mi despacho me obliga a escribir unas instrucciones dirigidas a él en una forma sintáctica determinada. Las missing masses, análogas a las que explican la velocidad de expansión del universo, ni más ni menos, residen en los objetos técnicos que nos rodean. Nosotros delegamos en ellos poder y capacidad de actuar. Para entender estos objetos técnicos y su poder, es preciso abordar la ciencia técnica de su funcionamiento. Resulta sin duda más fácil en el caso de una puerta o de una pipeta que en el de un ciclotrón. Si no lo es, ¿qué método hay que utilizar para descubrir el hecho de la delegación y de lo que se delega en esos famosos agentes? Basta con recurrir al método muy utilizado por los economistas de las hipótesis contrafactuales. Y si se trata de entender el poder de las puertas, imaginar qué ocurriría si no estuvieran ahí. Es como una contabilidad de doble columna. A un lado, lo que habría que hacer si no existiera en la puerta. Al otro, el ligero esfuerzo de tirar o empujar que permite realizar la misma tarea. Así pues, se transforma un gran esfuerzo en otro más pequeño y la operación descubierta por este análisis es lo que el autor propone llamar desplazamiento o traslado o delegación. Hemos delegado a los goznes el trabajo de reversibilidad que resuelve el dilema del agujero en la pared. Y para acabar, culmina en una ley general. Cada vez que se quiere saber lo que hace un no humano, hay que limitarse a imaginar lo que otros humanos u otros no humanos tendrían que hacer si ese personaje no estuviera presente. La imaginación científica al poder. Se ha hecho desaparecer la trivial diferencia entre los agentes humanos y los agentes no humanos. El portero automático sustituye a una persona y moldea la acción humana al prescribir que tiene que cruzar la puerta. Y cabe disertar libremente sobre la manera como delegamos el poder en los objetos técnicos. Sé que hay una sala, sé que hay en la sala jóvenes que hacen el curso de ingreso en la Escuela Normal Superior, justo al lado. He aquí una historia que por una vez podrá entrar directamente en sus disertaciones y causar cierto efecto. Será como si volvieran al curso de ingreso en el instituto. Habría podido, para mostrar que lo que podría parecer un mero juego literario es en realidad la expresión de una auténtica opción metodológica de escuela, recordar también a Michel Calón, que en su estudio sobre las vieiras sitúa en el mismo plano a los pescadores, las vieiras, las golondrinas y el viento, en tanto que elementos de un sistema de agentes. Pero no llegaré a ese extremo. No puedo dejar de experimentar al llegar aquí cierta sensación de malestar ante lo que acabo de hacer. Por un lado, no querría conceder eh, a esa obra la importancia que ella misma se otorga y arriesgarme a ese modo
de ese modo a contribuir, a mi pesar, a su valorización, llevando al análisis crítico más allá de lo que ese tipo de texto merece. Pero creo, sin embargo, que es bueno que existan personas que, como Jack Boveres ha hecho a propósito de Bray o Gingras, a propósito del propio Latour, acepten malgastar tiempo y energías para desembarazar a la ciencia de los efectos funestos de la hibris filosófica. Pero por otra parte, recuerdo un bellísimo artículo de Topkins que describe la lógica de la, no sé, que se podría traducir como la santa ira, es decir, el sentimiento de suprema rectitud del héroe del western que, injustamente maltratado, en un principio puede sentirse llevado a hacer contra los malos lo lo mismo que unos instantes antes esto le habían hecho. En el mundo académico o científico, este sentimiento puede llevar a quien se siente investido de una misión de justiciero a una violencia sin derramamiento de sangre, que aunque permanezca dentro de los límites de la buena educación académica, se inspira en un sentimiento absolutamente idéntico al que conducía al héroe del western a tomarse la justicia por su mano. Y James Tompkins subraya que este furor legítimo puede llevar a sentirse justificado para atacar no solo los efectos o los errores de un texto, sino también las características más personales de la persona. Y no oculto que también aquí, a través del discurso de importancia, un aporte esencial del cual está dedicada a explicar la importancia del discurso, remito en este momento al análisis que he realizado en la retórica de Althusser Balibar, sus fórmulas hechiceras y autolegitimadoras. Se proclama radical, contraintuitivo, nuevo. Su tono perentorio, hay que ser arrollador. Yo apuntaba a las disposiciones asociadas estadísticamente a determinado origen social. Es seguro que las predisposiciones a la arrogancia, el blef, por no decir a la impostura, a la búsqueda del efecto de radicalidad, etcétera, no están equitativamente distribuidas entre los investigadores a partir de su origen social y su sexo, o mejor dicho, a partir de su sexo y su origen social. No podía dejar de sugerir que si esa teoría ha llegado a conocer un éxito social desproporcionado respecto de sus méritos, tal vez se deba a que la sociología de la ciencia ocupa una posición muy especial en la sociología, en una frontera imprecisa entre la sociología y la filosofía, de manera que se puede prescindir de una auténtica ruptura con la filosofía y con todos los beneficios sociales asociados al hecho de aparecer como filósofo en determinados mercados. Ruptura larga y costosa, que supone la adquisición difícil de instrumentos técnicos y numerosas inversiones ingratas en unas actividades consideradas inferiores, por no decir indignas. Estas disposiciones socialmente constituidas en la audacia y en la ruptura que en otros campos científicos más capaces de imponer sus controles y sus censuras habrían tenido que temperarse y sublimarse, han encontrado ahí un terreno que les ha permitido expresarse sin maquillaje y sin freno. Dicho eso, la sensación de Right que podía inspirar mi santa ira encuentra ante mis ojos su fundamento en el hecho de que esta gente que
rechaza con frecuencia el nombre y la calificación de sociólogo sin ser realmente capaz de someterse a las exigencias del rigor filosófico. Puede llegar a tener éxito ante unos cuantos neófitos y retrasar el progreso de la investigación, sembrando a los cuatro vientos unos falsos problemas que hacen perder mucho tiempo globalmente, metiendo a unos en callejones sin salida y a otros que tendrían mejores cosas que hacer en un trabajo de crítica. A menudo un poco desesperado, dado los poderosos que son los mecanismos sociales propensos a defender el error. Pienso sobre todo en la alodoxia, ese error sobre la identidad de las personas y de la idea que hace estragos muy especialmente entre quienes ocupan esas regiones imprecisas entre la filosofía y las ciencias sociales, así como el periodismo, y que situados a caballo de la frontera, con un pie fuera como Regis Debray, en sus metáforas científicas que imitan los signos externos de la cientificidad, el teorema de Gödel, que ha provocado la santa ira de Jacques Boveres, su etiqueta pseudocientífica, la mediología, o con un pie adentro, como nuestros sociólogos filósofos de la ciencia, que son especialmente hábiles y están especialmente bien situados para inspirar una creencia engañosa, ortodoxia, jugando con todos los dobles juegos, garantes de todos los dobles beneficios que permiten asegurar la combinación de varios léxicos de autoridad y de importancia, entre ellos el de la filosofía de la ciencia. Bueno, eh, una descripción de cómo la ciencia eh, produce sus propios objetos. De todas maneras, no ha traído ejemplos em, que hubiesen servido para poder hacer tangible esa denuncia, ¿no? Que ha reiterado una y otra vez de la ciencia produciendo sus propios objetos, ¿no? Digo esto en contraposición a la historia oficial de la ciencia, que es eh, la ciencia llevando al laboratorio los objetos del mundo, ¿no? Los objetos reales, la cosa en sí, ¿no? Eh, Interesante, agotador. Eh, Voy a tratar de buscar el que abunda en ejemplos es la estructura de la revolución científica de Thomas Kuhn o Irving Lakatos. Ellos sí traen a colación ejemplos, em, así que ya voy a ver cómo lo manejo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Eh, Nos vemos.